¿Alguna vez ha surgido la pregunta de cómo es posible saber lo que piensan millones de personas preguntando solo a unas pocas? Bueno, pues en este análisis vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la estimación estadística, que es básicamente el arte de entender el todo a partir de solo una pequeña parte. Y es que este es el gran reto, el quid de la cuestión. La estimación estadística intenta dar respuesta a esto, y da igual si estamos hablando de encuestas de voto, del control de calidad de un producto o, yo qué sé, de calcular la distancia a las estrellas. Vamos a empezar por el principio, el problema central. Casi siempre, cuando tratamos con grupos enormes de cosas o personas, lo que llamamos poblaciones, hay una característica clave, un parámetro, que simplemente no conocemos. Aquí es donde entra la estimación estadística. Es en esencia un conjunto de herramientas superpotentes que nos permiten hacer una suposición informada, una conjetura educada sobre ese parámetro desconocido. Y todo ello usando solo los datos de una muestra pequeñita. La forma más directa de hacerlo, la más intuitiva, se llama estimación puntual. La idea es sencilla. Vamos a intentar adivinar ese valor desconocido con un único número, un solo disparo, a ver si damos en el clavo. Para que esto se entienda bien, vamos con un ejemplo súper sencillo. Imagina que tenemos una bolsa con 5 bolas. Queremos saber el número promedio de todas, pero solo nos dejan sacar 2 cada vez. Y aquí viene lo interesante. Como se ve en la tabla, cada vez que sacamos una muestra distinta, ¡pum!, obtenemos una estimación diferente. Si sacamos el 2 y el 3, la media es 2,5. Si sacamos el 5 y el 6, nos da 5,5. Los resultados bailan por todas partes. Y esta cita lo clava, porque aquí está la gran debilidad de este método. En la vida real solo hacemos una estimación, sacamos una sola muestra. Y con ese único número en la mano no tenemos ni la más remota idea de si hemos acertado de pleno o si estamos a kilómetros del valor real. Entonces, si un solo disparo a ciegas no es muy fiable, ¿qué hacemos? Pues la solución es bastante lógica. En lugar de un disparo, vamos a lanzar una red mucho más amplia. En vez de dar un solo número, la estimación por intervalo nos ofrece un rango de valores posibles. Es una forma mucho más honesta de trabajar porque reconoce desde el principio que hay una incertidumbre. Y la gracia de este método no es solo que nos da un rango, no. Lo más importante es que nos dice cuánta confianza podemos tener en que el verdadero valor esté ahí dentro. Nos da fiabilidad a través de dos elementos clave: la anchura de esa red, que es el margen de error, y la probabilidad de que hayamos atrapado el valor real, que es el nivel de confianza. Pero a ver, ¿cómo se construyen estos intervalos? No es cosa de magia ni se hace a ojo, para nada. Hay un proceso muy ingenioso detrás llamado el método del pivote. El motor de todo esto es una cosa que suena muy técnica, el estadístico pivote. Pero que no asuste el nombre. Pensemos que es como una herramienta de medición universal. Aunque no sepamos el tamaño exacto de lo que medimos, nuestro parámetro desconocido, esta herramienta, el pivote, siempre se comporta de una forma predecible. Y eso nos permite acotar ese valor que buscamos. Al saber cómo se comporta esa herramienta, podemos dibujar un mapa de los posibles resultados que suele tener esta forma de campana. Lo que hacemos es marcar una zona central, la región de confianza, donde es súper probable que caiga nuestro resultado. Básicamente, estamos apostando a que nuestro dato va a caer en la zona más probable del mapa. El proceso, en realidad, es muy lógico. Partimos del resultado que nos ha dado nuestra muestra, que es nuestra mejor pista. Luego, calculamos un margen de seguridad que definirá cómo de ancha es nuestra red. Y finalmente, construimos el intervalo sumando y restando ese margen a nuestro resultado inicial. Y el tamaño de este margen de error, como nos chiva la fórmula, depende de tres cosas. Primero, la confianza que queramos. A más seguridad, más ancha la red. Segundo, la variabilidad de la población. Si los datos están muy dispersos, necesitamos un margen mayor. Y tercero, el tamaño de la muestra. Cuantos más datos cojamos, más precisa será nuestra primera estimación y más pequeña podrá ser esa red de seguridad. Vale, ya está bien de teoría. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en un escenario del mundo real. Pensemos en un gerente de producción. Necesita saber cuánto se tarda de media en fabricar un producto, pero claro, no puede cronometrar todas y cada una de las unidades. Tiene que decidir a cuántas les toma el tiempo para tener un dato fiable. Lo bueno es que no hay que ir a ciegas. Podemos usar la misma fórmula del margen de error, pero al revés. Le damos la vuelta para que en lugar de calcular el error, nos diga cuántas muestras necesitamos para conseguir el error que estamos dispuestos a aceptar. Y aquí se ve clarísimo el equilibrio que hay que hacer. Si se quiere más confianza o más precisión, la cosa no sale gratis. Hay que coger una muestra más grande, lo que normalmente significa más tiempo y más dinero.
Total, que nuestro gerente de producción hace los cálculos. Mete en la fórmula su 90% de confianza, la variabilidad conocida de 10 horas y el margen de error de 3 horas que puede permitirse. Y ¡tachán! El resultado es que necesita una muestra de como mínimo 31 productos. Y ojo, hay una regla de oro aquí. Si la fórmula nos hubiera dado 30,2, por ejemplo, no vale redondear a 30. Siempre, siempre se redondea hacia arriba. Así nos aseguramos de que cumplimos o incluso superamos la precisión y la confianza que nos habíamos marcado. Así que esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. La estimación por intervalo nos permite pasar de un solo dato, que es un poco una lotería, a un rango de valores mucho más sólido y sobre todo que lleva incorporada su propia medida de fiabilidad. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. La próxima vez que veamos una encuesta en las noticias que dice el 40% opina tal cosa, ¿nos quedaremos solo con ese número? ¿O intentaremos buscar la letra pequeña, ese margen de error y ese nivel de confianza que lo cambian todo? Es algo que sin duda nos convierte en consumidores de información mucho más críticos.